El libro de Urantia. Documento 54. Los problemas de la rebelión de Lucifer. Presentado por un mensajero poderoso de supervivencia experiencial en la primera rebelión de un sistema de los universos del tiempo, vinculado actualmente al gobierno del superuniverso de Orbonton y actuando en esta tarea por solicitud de Gabriel de Salvington. 3. La demora temporal de la justicia. Las criaturas volitivas morales de los mundos evolucionarios siempre se han preocupado por la pregunta irreflexiva de por qué los creadores omnisapientes permiten el mal y el pecado. No comprenden que ambos son inevitables si la criatura ha de ser verdaderamente libre. El libre albedrío del hombre en evolución o del ángel exquisito no es un mero concepto filosófico, un ideal simbólico. La habilidad del hombre para elegir el bien y el mal es una realidad del universo. Esta libertad de elegir por sí mismo es una dote de los gobernantes supremos, y ellos no permitirán que ningún ser o grupo de seres prive a una sola personalidad en el vasto universo de esta libertad de otorgamiento divino, ni siquiera para satisfacer a estos seres desviados e ignorantes en el disfrutar de esta mal llamada libertad personal. Aunque la identificación consciente e incondicionada con el mal, pecado, es el equivalente de la no existencia, aniquilación, siempre debe intervenir entre el momento de dicha identificación personal con el pecado y la ejecución de la pena el resultado automático de dicho abrazo volitivo del mal. Un periodo de tiempo de suficiente longitud como para permitir que la adjudicación del estado universal de dicho individuo se compruebe enteramente satisfactoria para todas las personalidades universales relacionadas, y que sea tan justa y recta como para ganar la aprobación del pecador mismo. Pero si este rebelde del universo contra la realidad de la verdad y la bondad se niega a aprobar el veredicto, y si el culpable conoce en su corazón la justicia de su condena pero rehúsa confesarla, entonces la ejecución de la sentencia debe ser demorada de acuerdo con la discreción de los ancianos de los días. Y los ancianos de los días se niegan a aniquilar a un ser hasta que se hayan extinguido todos los valores morales y todas las realidades espirituales tanto en el pecador como en todos los soportadores relacionados y los posibles simpatizantes. 4. La demora temporal de la misericordia. Otro problema un tanto difícil de explicar en la constelación de Norlatiadec pertenece a las razones que permitieron que Lucifer, Satanás y los príncipes caídos hicieran el mal por tanto tiempo antes de que se les arrestara, internara y juzgara. Los padres, aquellos que han engendrado y criado a hijos, son capaces de comprender mejor por qué Micael, un padre creador, pudo ser lento en la condena y destrucción de sus propios hijos. La historia del hijo pródigo que narrara Jesús ilustra muy bien de qué manera un padre amante puede esperar por mucho tiempo hasta que el hijo descarriado se arrepienta. El hecho mismo de que una criatura que hace el mal pueda verdaderamente elegir hacer el error, cometer pecado, establece el hecho del libre albedrío, y justifica plenamente la demora de cualquier longitud en la ejecución de la justicia siempre y cuando la misericordia extendida pueda conducir al arrepentimiento y la rehabilitación. Lucifer ya poseía la mayor parte de las libertades que buscó, otras las recibiría en el futuro. Perdió todos estos dones preciosos por dar paso a la impaciencia y someterse al deseo de poseer lo que uno anhela ahora, y poseerlo en desafío de toda obligación de respeto de los derechos y libertades de todos los demás seres que componen el universo de los universos. Las obligaciones éticas son innatas, divinas y universales. Existen muchas razones que conocemos por las cuales los gobernantes supremos no destruyeron ni internaron inmediatamente a los líderes de la rebelión de Lucifer. Indudablemente existen otras, y posiblemente mejores razones que nosotros desconocemos. Las características de misericordia de esta demora en la ejecución de la justicia fueron extendidas personalmente por Micael de Nevadon. De no haber sido por el afecto de este padre creador por sus hijos desviados, habría actuado la justicia suprema del superuniverso. Si un episodio semejante al de la rebelión de Lucifer hubiese ocurrido en Nevadon mientras Micael estaba encarnado en Urantia, los instigadores de dicho mal podrían haber sido aniquilados instantánea y absolutamente. La justicia suprema puede actuar instantáneamente cuando no está frenada por la misericordia divina. Pero el ministerio de la misericordia a los hijos del tiempo y el espacio siempre provee esta demora temporal, este intervalo de salvación entre la labranza y la cosecha. Si la semilla es buena, este intervalo provee la prueba y el fortalecimiento del carácter. Si la semilla es mala, esta demora misericordiosa provee tiempo para el arrepentimiento y la rectificación. Esta demora temporal en el juicio y la ejecución de los que hacen el mal es inherente en el misterio de misericordia de los 7 superuniversos. Este refrenamiento de la justicia por la misericordia prueba que Dios es amor, y que este Dios de amor domina los universos y controla con misericordia el destino y juicio de todas sus criaturas. Las demoras de misericordia en el tiempo son por mandato del libre albedrío de los creadores. Puede derivarse el bien en el universo mediante esta técnica paciente en el tratamiento de los rebeldes pecaminosos. Aunque es totalmente verdad que aquel que contempla y hace el mal no puede derivar bien del mal, es igualmente verdad que todas las cosas
incluyendo el mal, potencial o manifiesto, cooperan para el bien de todos los seres que conocen a Dios, aman hacer su voluntad, y están ascendiendo hacia el paraíso de acuerdo con su plan eterno y propósito divino. Pero estas demoras misericordiosas no son interminables. A pesar de la larga demora, tal como se mide el tiempo en Urantia, en la sentencia de la rebelión de Lucifer, podemos registrar que, durante el período de efectuar esta revelación, se celebró la primera audiencia en el caso pendiente de Gabriel vs. Lucifer en Ubersa, y poco tiempo después fue emitido el mandato de los ancianos de los días ordenando que Satanás fuera confinado al mundo prisión con Lucifer. Esto pone fin a la habilidad de Satanás de realizar visitas ulteriores a cualquiera de los mundos caídos de Satania. La justicia en un universo dominado por la misericordia puede ser lenta, pero es certera. 5. La sabiduría de la demora. De las muchas razones que yo conozco de por qué antes nos internaron y juzgaron a Lucifer y sus confederados, se me permite mencionar las siguientes. 1. La misericordia requiere que cada malhechor tenga suficiente tiempo para formular una actitud deliberada y plenamente elegida respecto de sus pensamientos malignos y de sus acciones pecaminosas. 2. El amor de un Padre domina la justicia suprema, por lo tanto la justicia nunca destruirá lo que la misericordia pueda salvar. El tiempo para aceptar la salvación es concedido a todo malhechor. 3. Ningún padre afectuoso se apresura jamás en castigar a un miembro de su familia que comete un error. La paciencia no puede funcionar independientemente del tiempo. 4. Aunque el error es siempre dañino para una familia, la sabiduría y el amor advierten a los niños rectos que tengan paciencia con un hermano que yerra durante el tiempo de demora otorgado por el Padre afectuoso para que el pecador pueda ver el error de su acción y abrazar la salvación. 5. Aparte de la actitud de Micael hacia Lucifer, a pesar de ser él el padre creador de Lucifer, no le incumbía al hijo creador ejercer una jurisdicción sumaria sobre el apóstata soberano del sistema, porque no había por aquel entonces completado su carrera de auto-otorgamiento, mediante la cual llegó a la soberanía incondicional de Nibadon. 6. Los ancianos de los días podían haber aniquilado inmediatamente a estos rebeldes, pero raramente ejecutan a los malhechores sin una audiencia plenaria. En este caso se negaron a invalidar las decisiones de Micael. 7. Es evidente que Manuel aconsejó a Micael que se mantuviera al margen de los rebeldes y permitiera que la rebelión siguiese su curso natural de autoobliteración. Y la sabiduría de la unión de los días es el reflejo temporal de la sabiduría unida de la Trinidad del Paraíso. 8. El fiel de los días en Oriente aconsejó a los padres de la constelación permitir que los rebeldes siguieran un curso libre hasta el fin para que toda simpatía por estos malhechores fuera extirpada de los corazones de todos los ciudadanos, presentes y futuros, de Norlatiadec toda criatura mortal, morontial o espiritual. 9. En Jerusalén el representante personal del Ejecutivo Supremo de Urbontón aconsejó a Gabriel fomentar toda oportunidad para que cada criatura viviente madurara su decisión deliberada respecto de estos asuntos que correspondían a la declaración luciferina de libertad. Ya que se habían planteado los temas de la rebelión, el consejero de urgencia paradisiaco para Gabriel declaró que, si no se ofrecía una tal oportunidad, plena y libre, a todas las criaturas de Norlatiadec, entonces la cuarentena proclamada por el paraíso contra todas estas criaturas posiblemente inciertas y semisinceras debería ser extendida, en nombre de autoprotección, contra toda la constelación. Para mantener abiertas las puertas de la ascensión al paraíso a los seres de Norlatiadec, era necesario proveer el desarrollo pleno de la revolución y asegurar la determinación completa de la actitud por parte de todos los seres que tuvieran de alguna manera algo que ver con esto. 10. La ministra divina de Salvington emitió, como su tercera proclamación independiente, un mandato ordenando que no se debían tomar medidas para solucionar a medias, suprimir cobardemente, o de cualquier otra manera ocultar el rostro horrible de los rebeldes y de la rebelión. Se ordenó a las huestes angélicas que trabajaran hacia una divulgación total y una oportunidad ilimitada de expresión del pecado, afirmándose que esta sería la técnica más rápida para lograr la curación perfecta y final de la peste del mal y del pecado. 11. En Jerusalén se organizó un concilio de urgencia de exmortales que consistía en mensajeros poderosos, mortales glorificados que habían tenido experiencia personal en situaciones semejantes, juntamente con sus colegas. Aconsejaron a Gabriel que por lo menos 3 veces el número de seres se perderían si se aplicaban métodos arbitrarios o sumarios de supresión. El entero cuerpo de consejeros de Ubersa acordó aconsejar a Gabriel que dejase que la rebelión siguiera su curso pleno y natural, aunque se requiriesen 1.000.000 de años para poner fin a las consecuencias. 12. El tiempo, aún en un universo temporal, es relativo. Si un mortal de Urantia de una vida de longitud promedio cometiese un crimen que precipitara un pandemonio mundial, y si se le arrestara,
se le llevara ante los tribunales, se le juzgara y se le ejecutara a los 2 o 3 días de cometer el crimen, ¿os parecería a vosotros mucho tiempo? Y sin embargo eso se acercaría más, comparativamente, a la duración de la vida de Lucifer, aun si su juicio, ya iniciado, no se completara en 100.000 años urantianos. El valor relativo del periodo de tiempo desde el punto de vista de Ubersa, en donde la causa está pendiente, podría ilustrarse diciendo que el crimen de Lucifer fue llevado a tribunales dentro de 2 segundos y medio de haberlo cometido. Desde el punto de vista del paraíso, el juicio es simultáneo al acto. Existe un igual número de razones para no interrumpir arbitrariamente la rebelión de Lucifer que serían parcialmente comprensibles para vosotros, pero que no se me permite narrar. Puedo informaros que en Ubersa enseñamos 48 razones para permitir que el mal corra su pleno curso y su propia bancarrota moral y extinción espiritual. No dudo de que exista por lo menos igual número de razones adicionales que yo no conozca.